Buenos días, hermanas. Quiero compartirles en esta mañana mi devocional y quiero hablarles acerca de lo que el Señor ha estado ministrándome acerca del miedo y del temor. Y en primera de Juan 4:15 dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa afuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. En estos 9 meses que ya llevamos de pandemia, 9 meses de dolores de parto, este, mm, yo no sé si yo sea la única, pero yo recuerdo una semana que fue una semana muy, muy intensa aquí en la clínica, donde yo experimenté miedo. Y en esa semana, tres de los padres de mis compañeros, de nuestros amigos, fallecieron. En esa semana también dos de mis compañeras dieron positivo a COVID, gracias a Dios que con síntomas muy, muy ligeros. Y ya casi al finalizar la semana, una de mis compañeras llamó porque se sentía mal. Gracias a Dios que no era COVID. Ya para el sábado yo me sentía muy triste por todo lo que habíamos experimentado anímicamente. Me sentía muy angustiada, me sentía muy intranquila. eh, y me sentía con temperatura, me dolía el cuerpo, me dolía la garganta y decidí quedarme aquí en Algodones y no irme a Yuma para no exponer a mi esposo. Entonces el domingo en la mañana cuando me levanté y estaba leyendo mi Biblia, al leer en Marcos el capítulo 5 estaba leyendo la historia de Jairo, cuando él va a buscar al Señor Jesucristo porque su hijita se estaba muriendo. Y cuando van de camino a su casa, la mujer del flujo de sangre toca al Señor y es sanada. Y el Señor, mientras ellos dos están hablando, vienen de la casa de Jairo para decirle que su hijita ya había muerto y que ya no era necesario que molestara al Señor. Y el Señor escucha lo que le están diciendo y viene y le dice a Jairo, no temas, ten fe. En otras versiones dice, no tengas miedo, cree solamente. Pues yo en ese momento yo sentí que el Señor hablaba a mi corazón y su luz alumbraba mi entendimiento y pude darme cuenta que yo estaba experimentando miedo y que estaba siendo gobernada en ese momento por el miedo y que este miedo había puesto pensamientos en mi mente y yo había tomado decisiones basadas en eso. Entonces, en el transcurso de esos días, yo estuve leyendo, ah, tenía varias preguntas y el Señor me contestó, me aclaró eh, toda esta información que encontré, trajo luz a mi vida y me ayudó a superar esta situación y es lo que yo les quiero compartir. Yo encontré que el miedo es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario. Encontré que el miedo es circunstancial y que es parte de nuestro instinto, es un mecanismo de supervivencia que Dios en su sabiduría así diseñó nuestro cuerpo humano, también para protegernos de peligros, de amenazas. Hay miedos que son racionales, por ejemplo el miedo al fuego, pero también hay miedos que son irracionales, como son el miedo a la oscuridad. También tenemos el temor. El temor es un sentimiento que se vuelve constante, permanente por cosas que pueden suceder, que aunque no las podemos ver, para nosotros se vuelven una realidad y parte de nuestra vida. También está el temor de Dios. El temor de Dios es la reverencia, es el respeto a su soberanía, a su omnipotencia, a su majestad. ¿Y cómo es que opera este mecanismo del miedo? En el mecanismo del miedo, el cerebro y la mente juegan un papel muy importante. Ahora, nosotros somos un espíritu que tiene un alma que habita en un cuerpo y tenemos sentidos físicos y sentidos espirituales. Y todos nuestros sentidos captan toda la información del mundo exterior y la mandan al cerebro por medio de impulsos. Y el cerebro las capta y las almacena, pero trabaja junto con la mente.
El cerebro, él es el encargado del control muscular, de la respiración, de la memoria y de la producción de los pensamientos. El cerebro lo podemos ver, lo podemos palpar. Y la mente no la podemos ver ni la podemos palpar. La mente es el escenario y es la responsable de nuestra voluntad, del entendimiento, de la capacidad de pensar, de la memoria, de la imaginación, de nuestro instinto, de la conciencia. Y toda esta información que nuestros sentidos captan, eh, el cerebro las capta y las almacena. El cerebro y la mente viene siendo algo así como una computadora. El cerebro almacena en el disco duro y la mente decide, es como el software, como un programa, ella decide cómo se va a usar esa información. Pero en el cerebro nosotros tenemos dos áreas que son muy importantes en el mecanismo en la generación del miedo. Una de ellas, los especialistas la llaman el cerebro emocional porque es como un detector de humo, pero más bien es un detector de señales. Y este detector, eh, al medio segundo de detectar un peligro o una amenaza, se activa y se activa de una manera inconsciente y de una manera involuntaria sin que nosotros la podamos controlar, y lo hace mucho antes que la otra área del cerebro, que es la parte consciente, detecte esta amenaza. Y una vez que este mecanismo se activa, toda esta información que es captada a través de nuestros sentidos, el cerebro, que es donde tenemos el sistema nervioso central, se genera como un tipo de, un cortocircuito. Toda esta descarga de señales viajan a través de nuestro sistema nervioso central a los principales órganos y hay una descarga de hormonas. Se produce una respuesta fisiológica y estas descarga de hormonas tienen efectos en ciertos órganos. Por ejemplo, el corazón empieza a palpitar bien rápido, empieza a bombear la sangre a todos nuestros músculos para que se preparen para la huida. También aumenta la respiración, sentimos que el corazón se nos va a salir del pecho, aumenta la presión sanguínea, aumentan los niveles de la sangre, los niveles de azúcar en la sangre, nuestro metabolismo se eleva, empezamos a quemar calorías bien rápido, eh, hay producción de lágrimas, la boca se reseca porque no hay producción de saliva, ciertos vasos sanguíneos se nos dilatan, por eso nos ponemos pálidos, hay sudoración, hay temblores involuntarios, se nos pueden salir gritos y en fin hay una serie de reacciones en nuestro cuerpo que nosotros no nos damos cuenta. También hay un efecto psicológico, se afecta nuestras emociones, se afecta nuestra capacidad de pensar, se afecta nuestra memoria y se afectan nuestras emociones. En, Les comentaba que así como tenemos nuestros sentidos físicos, también tenemos nuestros sentidos espirituales. Y, por ejemplo, el sentido de la vista, que lo tenemos en los ojos, en el plano espiritual tiene que ver con el entendimiento. En Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nuestro sentido del oído, que en el plano físico lo tenemos en las orejas, en el plano espiritual tiene que ver con el corazón o con la mente. En Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Yo encontré que mente en hebreo se escribe lev y quiere decir corazón. Entonces, nuestra mente, eh, eh, por eso a veces que encontramos en algunos versículos, hablan de mente o hablan de corazón.
En otra versión dice, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Pero ¿qué tiene que ver esto con el miedo? En 2 Corintios 11:3 dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Me puse a leer ahí donde la serpiente viene y le dice a Eva, le dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles que hay en el huerto? Y en ciertos versículos más adelante, la verdad que nunca me había puesto, no había captado mi atención, pero encontré que cuando Dios puso a Adán en el huerto, todavía no había creado los animales y nada más estaba Adán y el huerto. Ya después, más adelante, creó a todos los animales, luego versículos más adelante creó a Eva. Y cuando la serpiente viene y se le acerca a Eva, Eva ella ya tenía esa información. Adán ya le había comentado, le había dado la instrucción, las órdenes que Dios le había dado de que no debían de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y cuando la serpiente viene y le dice esto a Eva, qué astuta la serpiente, ella viene, pero se lo plantea de una manera diferente y le habla, y por medio de su sentido del oído, ella recibe la información por el oído, pero la serpiente le cambia el contexto, ella viene pero le pone con una duda. Y ¿qué tiene que ver esto con el miedo? Es que aquí, como lo plantea la Biblia, es que también nuestros sentidos eh, pueden ser desorientados, pueden ser desviados. Y ahorita, por ejemplo, que estamos viviendo, y más sobre todo ahorita en el invierno, que los contagios han subido muchísimo. Desde que empezó la pandemia, eh, hemos estado expuestos a muchísima información, nuestros sentidos están bien activos, vemos, escuchamos, experimentamos muchas cosas, hay muchas emociones y eh, el pastor habló hace unas semanas que este año es el año de la reflexión, es el año donde debemos de mantener nuestro juicio sano, de ejercer el control de nuestra voluntad, de ejercer el dominio propio, de hacer una pausa, de ver, observar. Una cosa es ver y una cosa es observar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Hay mucha información y también mucha desinformación allá afuera. Entonces, como lo que decía el pastor, hay que mantener nuestra mente clara, hay que ejercitar nuestros sentidos espirituales, hay que eh, traer a la luz del Evangelio toda la información que estamos recibiendo y em, sabemos que amamos a Dios y que Dios nos ama. En el momento en que nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, y que Cristo viene a morar en nosotros. Él viene a poner su fundamento en nuestra vida. Él viene a hacer una demolición, viene a cambiar nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, nuestra manera de escuchar. Este, mm, y aunque tenemos fe, Dios, nuestro cuerpo físico, está sujeto también a las leyes de la naturaleza. Y allá afuera es indudable que hay un enemigo ahorita que no, no se ha encontrado una cura certera y que representa una amenaza, representa un peligro y nuestro mecanismo está alerta, está trabajando al 100%, nuestros sentidos están recibiendo mucha información y tenemos que tener cuidado también de cómo, qué hacemos con esa información. Cuando yo estaba haciendo mi devocional y leí esas palabras, yo me di cuenta que
que estaba siendo influenciada por el miedo. Y como hijas de Dios, nosotros estamos llamadas a estar por encima de nuestras emociones. Cuando uno se deja gobernar por el miedo y dejamos que el miedo, si no discernimos, podemos tomar decisiones, nuestros sentidos pueden desviarnos de nuestra verdadera realidad, de nuestra verdadera naturaleza espiritual, como hija de Dios tenemos y somos llamadas a hacer y a ejercer. Nosotros hemos sido llamadas a estar por encima de nuestras emociones. Cuando nosotros nos dejamos dominar o influenciar por el temor puede desorientarnos, podemos generar pensamientos, y esos pensamientos pueden provocar que nosotros tomamos decisiones equivocadas. Y cuando nosotros estamos actuando con temor, estamos actuando como un incrédulo. Y un incrédulo hace a un lado el señorío de Dios. Y si nosotros somos hijas de Dios y estamos unidas a Cristo, como dice en Efesios 2:6, que Dios nos sentó junto con Cristo en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Si estamos unidos a Cristo y somos uno en Cristo y Cristo es en nosotros y tenemos fe, nuestra fe está fundada en Cristo. Nuestra fe está fundada en el conocimiento de Dios, está fundada en la verdad, en el autor y el consumador de la fe. Un autor es alguien que tuvo una idea y que escribió una historia. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el alfa y Él es el omega. Él sabe nuestro principio y sabe nuestro final. Él cuando estuvo aquí en la tierra, Él experimentó lo que nosotros experimentamos. En la Biblia vemos muchas historias de personas, hombres y mujeres de Dios, que experimentaron miedo, como nosotros en algunas ocasiones experimentamos. Yo sentí en ese momento, cuando Dios ministraba mi corazón, yo me sentí que el Señor me tenía en sus brazos, como cuando uno está pequeñito y viene con su papá corriendo porque algo te atemorizó y tu papá te toma en tus brazos y te abraza y te dice, está bien, hijita, yo sé que tienes temor. Yo sentí en ese momento que yo estaba en los brazos de Dios, que Dios entendía lo que yo estaba experimentando y que me decía, está bien, hija, yo sé que tienes miedo, pero todo va a estar bien, ten fe. Y también me dio una palabra que les quiero compartir y dice en Isaías 8:12-13, dice, no vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes de temer. Él es a quien deberías hacerte temblar. También en Proverbios 19:23 dice que el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El amor de Dios, si nosotros estamos en Cristo y somos uno con Él, y si Dios es amor, su amor nos perfecciona, su perfecto amor nos llena de paz. Él dijo que en este mundo tendríamos tribulaciones, enfrentaríamos problemas, pero también prometió que no estaríamos solos, que Él estaría con nosotros. Y en esos momentos más difíciles, cuando escuchamos noticias tan terribles, ahorita que vemos cómo aumentan los fallecimientos. Yo hace unos minutos escuché que en California aumentaron 900% los contagios. Ni siquiera en mi mente alcanzo yo a digerir que hayan aumentado 900%. Es la verdad bastante devastador, es muy intimidante ese número. Pero Dios en su perfecto amor y su amor nos perfecciona. Y eso es lo que yo les quería compartir a hermanas, que quizás podamos sentir angustia, podamos sentirnos en ciertos momentos sí, angustiadas, pero nosotros, Dios nos ha llamado a estar por encima de las emociones. Y
Hay que mantener nuestra mente clara, traer toda la luz del Evangelio y traer todas nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros temores a la cruz de Cristo. Y el Señor, con su Espíritu Santo, nos va a dar la fortaleza, nos va a llenar de paz. Él dijo que hay muchos versículos que hablan donde Él dice no temas y no temas y no temas. Y qué bueno que con esta comunión que tenemos con su Espíritu Santo, Él viene a traer esa palabra y esa palabra cobra vida en nosotros. Y esto es lo que yo les quería compartir, hermanas. Oremos, Señor, te damos gracias por este día. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque por más oscuro que esté el valle, Señor, que estemos atravesando como humanidad, Padre, tú prometiste estar con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tu vara, tu callado, Señor, nos dan la confianza, Padre, porque tú nos proteges, Señor. Tú nos das fuerza, Señor, a nuestra alma. Gracias te damos, Señor, porque tu perfecto amor, Señor, nos sana, nos restaura, nos llena de paz. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo. Y bueno, hermanas, les mando un abrazo, que Dios les bendiga, cuídense mucho. Bye.